La educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos. La educación hace buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos, expresó alguna vez el pensador mexicano Francisco Zarco. Pues bien, no hay otra opción. Tenemos que educarnos. Buen día, honorable jurado calificador, maestros, compañeros. Soy Fernanda Gurrola Díaz, alumna del Cebetis 258, Mariano Escobedo de la Peña, y vengo a participar en esta justa de la palabra. La primera vez que mi madre me anunció que iba a ir a la escuela, les soy sincera, no imaginé la importancia que tendría en mi vida el aprender a leer y a escribir, ni los beneficios de aprender a sumar y restar, multiplicar y dividir, ni los ejemplos de la vida que me dejarían leer la novela de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que relata la historia de Athos, Porthos y Aramis, y su aprendiz, el audaz de D'Artagnan. La maravilla de abrir un libro y sorber las enseñanzas de sus autores fue algo único. La oportunidad de estar en un salón de clases y aprender de mis maestros la fórmula del teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa de un triángulo, o la historia de la Revolución Mexicana y los hombres que la hicieron posible. Pancho Villa, que en realidad se llamaba Doroteo Arango, Zapata, Pánfilo Natera, fue algo que marcó mi vida. Aún tengo en mis recuerdos el sonido de la chicharra de mis escuelas, que anunciaban la hora de entrada, el sonido del tropel de mis compañeros y la sensación en mi espalda o hombro, acompañados del clásico grito de ¡pásala!, sin importar que fuese niña. Me podría pasar horas y horas contándoles los recuerdos de mis escuelas, sus salones y mis maestros explicando al frente la clase del día. Pero de pronto todo cambió. Llegó la pandemia del COVID-19 y las clases se suspendieron. Ya no más salones de clases, ya no más compañeros, ni maestros ni compañeros, nada. Mas la educación no se podía detener y llegaron las clases virtuales. Había que aprender a través de una computadora o un teléfono. Y es precisamente de ese cambio del que vengo a hablarles. La educación tecnológica en tiempos de pandemia. El problema es grave. El cierre de las escuelas súbitamente privó del espacio educativo a más de 35 millones de estudiantes y a más de 2 millones de maestros en el país. Había que dar continuidad al quehacer educativo y las circunstancias obligaron a maestros y alumnos a comunicarse desde sus respectivos hogares. Sin lugar a dudas, un difícil reto, la educación a distancia. Hace décadas hubo cursos por correspondencia. Luego, para aprender, se utilizó la radio y televisión. Y en 1968 se implementó la telesecundaria para llevar el aprendizaje a las áreas rurales. Pero vaya que los estudiantes mexicanos somos afortunados. Contamos con la TIC o tecnologías de la información y la comunicación. Este sistema ofrece comunicación bidireccional instantánea para recibir audios, videos y datos. Esta tecnología nos permite el acceso a contenidos prácticamente ilimitados, conversaciones virtuales entre múltiples personas,
herramientas diversas y el procesamiento remoto de datos, entre otras ventajas. Es cierto que no fue fácil. Muchos estudiantes no tienen acceso a internet, ni computadoras o celulares. Muchos maestros tuvieron que tomar clases para conocer las aplicaciones y hasta pagar de sus bolsas en el internet para conectarse desde sus casas. Un estudio nacional que se basó en una encuesta entre maestros de educación básica y media nos llevó a conocer la realidad de la educación en México. En tiempos de pandemia, se le preguntó a 3.919 maestros de primaria y secundaria sobre el uso de la TIC y se descubrió que afortunadamente el 85.2% de ellos estaban educando a sus alumnos a distancia. Esfuerzo por demás loable. Los maestros dedicaron por lo menos 2 horas al día para enseñar y no lo hicieron más tiempo, porque a la gran mayoría de sus alumnos se les acababa el crédito de sus teléfonos. La pandemia no puede evitar que maestros y alumnos puedan verse los rostros y compartir ideas, dudas y respuestas, aprender nuevos conocimientos. La creatividad de los maestros los llevó a mantenerse comunicados con los alumnos por WhatsApp o correo electrónico, que no requieren de un uso intensivo de datos como los demás recursos. Para muchas familias, el pago del servicio de datos representa una proporción muy significativa para el presupuesto del hogar, y eso es una gran desgracia. Nuestro país tiene condiciones inequitativas en el acceso a las TIC, tanto en la escuela como en los hogares. La disponibilidad pareja de recursos tecnológicos es una condición necesaria, porque todos puedan tener el tipo de aprendizaje que las TIC facilitan. En época de suspensión de clases, pero el siglo XXI exige cada vez más de las TIC para el aprendizaje. Necesitamos que los gobiernos federales y estatal hagan innovaciones físicamente en las escuelas, conectividad de banda ancha, equipamiento software, capacitación y organización sistemática. La SEP, justamente casi completamente en recursos tradicionales, libros de texto, impresiones digitales, radio y televisión, algunos conocimientos digitales, el portal de la SEP, distribución de cuadernillos para zonas apartamentos, pero tienen que modernizarse. Ya se habla de que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está considerando la firma de un acuerdo con Google para crear precisamente la suite Google para la educación y que el internet llegue gratis a los hogares de todas las familias mexicanas. Ojalá que esto se convierta en una hermosa realidad y que ningún niño o adolescente mexicano se quede sin educación. Sabemos que después de la pandemia ya nada será igual. Y me pregunto, ¿cómo planeamos para incorporar estas nuevas realidades? Ciertamente la política de apretarse el cinturón y recordar el presupuesto iniciarán la realidad de las escuelas, unas más, otras menos, pero no se puede recortar el presupuesto cuando se está en juego el futuro. Hoy algo que debe de quedar en claro: la figura del profesor es uno de los mejores que defienden el futuro de una sociedad y ha sido desafiada a lo largo de los años a innovar la forma de enseñar, utilizando herramientas y concentrando afortunadamente en las condiciones más adversas. El COVID, según la UNICEF,
impactó la formación de más de 137 millones de niños y adolescentes. Miles de estudiantes ya han perdido gran cantidad de jornadas escolares, especialmente los más pobres, ya que muchas escuelas no contaban con la infraestructura adecuada para ofrecer clases a distancias. Incluso cuando esto fue posible, para la escuela muchos jóvenes no tenían equipos ni acceso a la red. Para enfrentar este reto, es necesario reinventar la educación, adaptarse y apoyarse en herramientas digitales para facilitar esta nueva dinámica en la que se desarrolla el aprendizaje a distancia. Es importante promover iniciativas que surgen que los estudiantes tengan una cantidad exitosa, ya sea en la universidad o en estudios de posgrado. Los docentes son actores claves y por eso las nuevas tecnologías y con las nuevas innovaciones que este cambio a los estudiantes estén preparados para el futuro. En Colombia, por ejemplo, la Academia Oracle firmó un convenio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación para ayudar a los profesores y a más de 100,000 jóvenes del país a adquirir habilidades tecnológicas, esencialmente para la industria. La agenda incluye lenguaje de programación, Java, inteligencias artificiales, aprendizaje automático, Internet de las cosas y realidad aumentada. En México, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, DGETI, se incorporó a la misma programa en más de 400 instituciones para seguir impulsando la educación en computación en la región. Este convenio beneficiará a 456 escuelas, 168 centros de estudios tecnológico, industrial y de servicios CECIT, y 288 centros de bachillerato tecnológico, industriales y de servicios CEBETIS en el país. Hago desde aquí un llamado a los diputados del Congreso de la Unión para que analicen el problema de la educación en México y provean de fondos del gobierno estatal para enfrentar el reto de la educación tecnológica. Los jóvenes de Nuevo León queremos enfrentar y superar los retos que el siglo XXI nos trajo. Es cuando